La tarde había caído sobre la ciudad, y el pequeño café en la esquina seguía lleno de vida. Entre el murmullo de las conversaciones y el sonido de las tazas, Marta, una joven camarera, se movía con rapidez para atender a los clientes. Su sonrisa era amable, pero sus ojos reflejaban cansancio. Llevaba semanas trabajando sin descanso para ayudar a su familia. De repente, un hombre que había estado en la barra cambió su actitud. Sin motivo aparente, empezó a alzar la voz, hablando de forma grosera y exigente. Sus palabras, cargadas de irritación, fueron dirigidas directamente a Marta. «Apresúrate. No tengo todo el día para esperar», gritó, y el silencio se hizo en el local. La joven intentó calmarlo con paciencia, pero la tensión crecía con cada minuto. El hombre parecía no querer escuchar, y su tono se volvió más agresivo. Marta sintió que las lágrimas comenzaban a brotar, pero se obligó a mantener la compostura. Otros clientes miraban incómodos, pero nadie intervenía. Justo en ese instante, la puerta del café se abrió con un ligero chirrido, y un hombre entró con paso lento pero seguro. Llevaba ropa vieja y desgastada, y su rostro mostraba los años difíciles que había vivido. Su barba descuidada y sus manos ásperas dejaban claro que la vida no le había sido fácil. Sin embargo, sus ojos tenían una luz distinta, una mezcla de tristeza y determinación que llamó la atención de todos. Se acercó a la mesa donde el hombre irritado continuaba exigiendo y dijo con voz firme pero calmada: «Señor, aquí no se habla así a nadie, mucho menos a alguien que solo está trabajando para vivir». El hombre grosero lo miró con sorpresa y luego con desprecio. «¿Y tú quién eres para decirme cómo debo hablar?», replicó, con un tono desafiante. El vagabundo no retrocedió. «Soy alguien que sabe lo que es ser tratado con injusticia. Y no permitiré que faltes el respeto a esta joven». El ambiente en el café cambió. Algunos clientes comenzaron a prestar más atención, mientras que otros dejaron sus bebidas en la mesa, expectantes ante lo que podría suceder. Marta, con el corazón acelerado, observaba sin saber qué hacer. Nunca había visto a alguien defenderla con tanta convicción, y menos alguien que parecía no tener nada. El hombre grosero, al ver que no conseguiría intimidar al vagabundo, se levantó de mala gana y salió del café, echando miradas furiosas por encima del hombro. Una vez que la tensión desapareció, el vagabundo se volvió hacia Marta y le sonrió suavemente. «No estás sola», le dijo. «Nadie debería sentirse así por ganarse la vida honestamente». Ella sintió una mezcla de gratitud y sorpresa. Nadie le había hablado así en mucho tiempo. «Gracias», alcanzó a decir con voz baja. El hombre asintió y se sentó en una mesa cercana. No dijo mucho más, pero su presencia era reconfortante. Marta sintió que algo en su vida había cambiado, aunque no sabía qué. Los días siguientes, el vagabundo volvió a aparecer en el café, siempre en silencio, siempre observando. Marta se acostumbró a verlo y, sin darse cuenta, comenzó a esperar su llegada. Él nunca pedía nada, solo tomaba un café y miraba alrededor, como si cuidara un secreto. Aunque nadie sabía quién era ni de dónde venía, Marta empezó a sentirse protegida. A veces, cuando algún cliente intentaba ser grosero, el vagabundo aparecía y con solo mirarlo, lograba que se calmara. Ella no podía explicar por qué, pero ese hombre le daba esperanza. En un mundo que a veces parecía frío y cruel, él era una luz inesperada, una mano amiga que apareció cuando más lo necesitaba. Lo que Marta no sabía era que aquella figura humilde y desgastada por la vida escondía un pasado que nadie podría imaginar, un pasado que, años después, cambiaría su destino para siempre. Desde aquel día en el café, la presencia del hombre vagabundo se volvió una constante inesperada en la vida de Marta. Aunque parecía un extraño sin importancia,
Para ella era un faro silencioso en medio de sus días agitados y difíciles. Una tarde, mientras Marta limpiaba las mesas con el ceño fruncido por el cansancio, el vagabundo se acercó con una sonrisa tímida y un vaso de café en la mano. Sin decir palabra, dejó el café sobre la mesa y le dijo: «Para que no olvides que alguien cree en ti». Marta se quedó en silencio, sorprendida por el gesto sencillo pero profundo. Ella comenzó a preguntarse quién sería aquel hombre que, a pesar de su aspecto humilde, irradiaba una seguridad y calma que ninguno de los clientes parecía tener. A veces, cuando ella enfrentaba clientes groseros o situaciones difíciles, él estaba allí, silencioso pero presente, como una sombra protectora. Una tarde lluviosa, Marta salió del café para tomar un respiro y vio al hombre vagabundo sentado en un banco cercano. El frío no parecía afectarle, y su mirada estaba perdida en algún recuerdo distante. Ella se animó a acercarse y le preguntó con suavidad: «¿Por qué siempre vienes aquí? ¿Qué buscas?». El hombre la miró con sorpresa y luego con una sonrisa triste. «Busco un lugar donde sentir que pertenezco», respondió con voz pausada. «Este café, aunque pequeño, me recuerda que aún hay bondad en el mundo». Marta sintió una conexión inesperada con aquel hombre que, a pesar de todo, parecía cargar con un peso invisible. Con el tiempo, comenzaron a hablar más. El vagabundo le contó fragmentos de su vida, aunque siempre con cautela. Habló de tiempos difíciles, de oportunidades perdidas y de sueños olvidados. Marta escuchaba atentamente, admirando la fuerza que aquel hombre mantenía a pesar de todo. Un día, mientras limpiaban juntos después del cierre, un grupo de jóvenes entró al café y comenzó a causar problemas, molestando a los clientes y haciendo ruido. Marta sintió el miedo y la impotencia crecer en su interior, pero antes de que pudiera reaccionar, el vagabundo se levantó con una calma impresionante. Con voz firme pero sin violencia, se dirigió a los jóvenes: «Este lugar es para quienes buscan paz, no para quienes quieren sembrar caos». Su tono tenía una autoridad inesperada que hizo que los jóvenes bajaran la voz y se retiraran sin protestar. Marta lo miró con admiración, sin poder creer cómo un hombre con tan poca apariencia podía imponer tanto respeto. Esa noche, mientras cerraban el café, Marta sintió que el vagabundo no solo la protegía a ella, sino también al lugar que se había convertido en su refugio. Él parecía ser más que un visitante, era un guardián silencioso, alguien que entendía el valor de la dignidad y la justicia. Pero lo que Marta no sabía era que, detrás de esa apariencia humilde, el hombre guardaba un secreto mucho más grande que el café, un secreto que cambiaría la vida de ambos años después. Los días siguieron pasando y la amistad entre ellos creció. Marta empezó a confiar en él, compartiendo sus miedos y sueños. Por su parte, el vagabundo se convirtió en un pilar invisible en su vida, un símbolo de esperanza en medio de las dificultades. Sin embargo, la realidad seguía siendo dura. Marta tenía que enfrentar cada día con valentía, pero la incertidumbre sobre el futuro la consumía. El vagabundo, aunque callado sobre su pasado, parecía saber más de lo que decía, y su presencia le daba la fuerza para no rendirse. Una noche, cuando el café ya estaba cerrado y solo quedaban ellos dos, el vagabundo le dijo: «No importa lo que el mundo piense de ti o de mí. Lo que importa es quiénes somos en realidad, y la manera en que elegimos luchar por nuestro lugar». Marta sintió que esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. En ese momento, no sabía que esas palabras serían la llave para descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. La relación entre Marta y el vagabundo fue creciendo con el paso de los días, aunque siempre manteniendo un aire de misterio alrededor de él. Nunca hablaba mucho de su pasado, pero cada palabra que decía parecía cargar un peso que ella apenas comenzaba a comprender. Una tarde, después de un largo día de trabajo en el café, Marta se sentó frente a él mientras él bebía su café con calma.
Ella decidió romper el silencio que los rodeaba. ¿Por qué nunca hablas de ti? Quiero entender quién eres realmente, dijo con voz suave, mirando sus ojos cansados. El hombre suspiró profundamente y por primera vez pareció dudar en responder. No es fácil contar lo que la vida te ha quitado, empezó, y tampoco quiero que me veas con lástima. Hay heridas que prefiero mantener cerradas. Marta asintió, respetando su silencio, pero sabía que detrás de esas palabras había una historia que debía ser contada. Pasaron unos minutos de silencio, hasta que finalmente él comenzó a hablar, con la voz quebrada por el recuerdo. Hace muchos años, tuve una vida que muchos envidiarían. Tenía una familia, un trabajo estable, una casa propia. Pero todo cambió en un instante. Marta escuchaba con atención, sin interrumpir. Perdí todo cuando una serie de malas decisiones y malas compañías me arrastraron a la ruina. Mi familia me dio la espalda, y en poco tiempo, me encontré sin nada, vagando por las calles, olvidado por todos. Sus ojos se llenaron de tristeza, pero su voz se mantuvo firme. Marta sentía un nudo en la garganta. ¿Y por qué decidiste venir a este café? ¿Por qué protegerme a mí? Preguntó, curiosa. Porque vi en ti algo que me recordó a mí mismo cuando tenía esperanza. Vi la lucha en tus ojos, la voluntad de seguir adelante a pesar de las dificultades. Quise que supieras que no estás sola, que alguien cree en ti, aunque la vida sea dura. Aquellas palabras tocaron profundamente a Marta. Nunca había pensado que alguien en la calle pudiera entenderla tan bien. Yo también quiero creer en eso, confesó, con una leve sonrisa. Con el tiempo, el hombre comenzó a compartir más detalles sobre su vida, pero siempre con precaución. Contaba cómo había trabajado en la construcción y los negocios, cómo perdió su fortuna por culpa de la traición de quienes confiaba. Sin embargo, a pesar de todo, nunca perdió la esperanza de reconstruir su vida. Es difícil, Marta dijo un día, pero hay que levantarse cada vez que caemos, aunque el mundo parezca en contra. Ella le tomó la mano con fuerza, sintiendo una conexión sincera y profunda. Pero no todo era tranquilidad. Un día, un nuevo cliente entró al café y reconoció al vagabundo. Su mirada cambió, y un aire de peligro llenó el ambiente. Marta sintió un escalofrío cuando aquel hombre se acercó con una sonrisa fría y desafiante. «Pensaste que podrías esconderte para siempre», susurró el hombre, dirigiéndose al vagabundo. La tensión aumentó, y Marta temió que una confrontación estallara en cualquier momento. El vagabundo mantuvo la calma, pero su voz era dura cuando respondió: «No estoy aquí para pelear contigo. Solo busco una segunda oportunidad». El hombre se rió con desprecio. «Tu segunda oportunidad se terminó hace años. No olvides quién eres ni de dónde vienes». Marta miró al vagabundo con preocupación, sin saber qué hacer, pero él le dio un apretón en la mano, transmitiéndole seguridad. «Confía en mí», le dijo en voz baja. Esa noche, mientras el café cerraba sus puertas, Marta pensó en lo mucho que había cambiado su vida gracias a aquel hombre que parecía estar lleno de secretos. Sabía que lo que venía sería difícil, pero también sentía que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. No sabía que aquella confrontación era solo el comienzo de un camino que la llevaría a descubrir la verdad detrás del hombre que la había defendido años atrás. La tensión en el café aumentó durante los días siguientes. Marta no podía quitarse de la cabeza la mirada fría del hombre que había confrontado al vagabundo. ¿Quién era? ¿Y qué quería? Cada vez que el vagabundo entraba al café, ella notaba que sus ojos se oscurecían por un instante, como si estuviera recordando algo doloroso. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, Marta decidió hablar con él. «¿Por qué ese hombre te buscó?», preguntó con voz baja. Él la miró fijamente, y después de un largo suspiro, empezó a contarle más detalles de su pasado.
No fue casualidad que él apareciera, dijo. Hace años, trabajaba con personas que no dudaron en traicionarme. Perdí todo, incluso a mi familia. Ese hombre fue parte de ese pasado oscuro, y aún guarda rencor. Marta escuchaba atentamente, sintiendo el peso de la historia que le revelaba aquel hombre humilde. «¿Pero por qué no enfrentarlo de una vez?», preguntó, preocupada. «Porque no se trata solo de mí», respondió él. «Hay gente involucrada, y quiero proteger a quienes están cerca de mí. Por eso, a pesar de mi situación, debo ser cuidadoso». Los días pasaban y el vagabundo seguía visitando el café, aunque cada vez con más precaución. Marta notaba que su amigo se estaba preparando para algo importante, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Una noche, cuando el café ya estaba vacío, el vagabundo le pidió a Marta que lo acompañara a un lugar cercano. Con paso firme, la llevó a un parque poco iluminado, donde las sombras parecían esconder secretos. «Allí es donde todo comenzó», dijo señalando un banco viejo. «Aquí es donde perdí mi dignidad, pero también donde decidí luchar para recuperarla». Marta sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Él continuó: «He vivido en las calles, sí, pero nunca dejé de soñar con un futuro mejor. Y tú, Marta, me has dado la fuerza para seguir adelante». En ese momento, el vagabundo le confesó que había empezado a ahorrar cada pequeño dinero que podía, con la esperanza de algún día poder recuperar lo que había perdido. Marta sintió que una luz de esperanza brillaba en medio de tanta oscuridad. «¿Y qué harás ahora?», preguntó con interés. «Voy a enfrentar mi pasado», dijo con determinación. «No será fácil, pero quiero hacerlo por mí y por las personas que me importan. Y también quiero que tú formes parte de esa nueva etapa». Los dos regresaron al café, sabiendo que el camino no sería sencillo, pero seguros de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Lo que Marta no sabía era que aquel vagabundo escondía un secreto aún más grande, un secreto que pronto cambiaría para siempre la forma en que ella veía la vida y el destino. Los meses pasaron y, poco a poco, la vida de Marta comenzó a cambiar junto a la del vagabundo, a quien ahora llamaba don Julián, pues con el tiempo había revelado su nombre. Don Julián mantenía una actitud humilde, pero en sus ojos brillaba una esperanza renovada que contagiaba a todos en el pequeño café. Una tarde, mientras Marta servía café, don Julián recibió una llamada inesperada. Su rostro se endureció y, tras colgar, le dijo a Marta: «Es hora de enfrentar el pasado. Lo que está por venir cambiará todo». Marta sintió un nudo en el estómago, pero decidió apoyarlo sin dudar. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. Don Julián comenzó a visitar lugares que parecían olvidados, oficinas antiguas, edificios en los que una vez tuvo poder. Aunque ahora su apariencia seguía siendo humilde, sus pasos eran firmes y seguros. Una tarde, llegó al edificio más alto del centro, un imponente rascacielos que dominaba la ciudad. Se paró frente a la entrada y respiró hondo. Marta, que lo acompañaba, sintió que aquel lugar guardaba más secretos de los que imaginaba. Al entrar, fueron recibidos con miradas de sorpresa y desdén. El personal parecía desconfiar de don Julián, pero él caminó con dignidad, recordando cada rincón que alguna vez fue suyo. Finalmente, llegaron a una oficina amplia, con ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Don Julián se sentó y miró fijamente a Marta. «Este edificio, alguna vez fue mi sueño y mi vida», dijo con voz firme. «Lo perdí todo por culpa de traiciones y malas decisiones, pero ahora es el momento de recuperar lo que es mío». Marta lo miró, admirada por su fuerza, pero también preocupada por los peligros que podían enfrentar. «¿Cómo piensas hacerlo?», preguntó. Don Julián sonrió con tristeza. «Con paciencia y con la verdad. Hay personas que me deben explicaciones,
y yo se las voy a exigir. No solo por mí, sino por todos los que sufrieron por esos errores. Los días se volvieron intensos. Don Julián comenzó a revisar documentos, a hablar con antiguos socios y a reconstruir su historia. Marta lo ayudaba en todo, apoyándolo y aprendiendo sobre el hombre que había estado oculto tras aquella apariencia humilde. Un día, mientras revisaban papeles en la oficina, sonó el teléfono. Una voz desconocida le advirtió que no siguiera adelante, que había fuerzas poderosas en juego. Don Julián no se dejó intimidar. No temo al pasado, solo a la injusticia. Marta sintió miedo por él, pero también admiración. Sabía que aquel hombre no solo luchaba por sí mismo, sino por una justicia que iba más allá de lo personal. Mientras tanto, en el café, los clientes notaban un cambio en Marta. Su sonrisa era más segura, su mirada más brillante. Muchos se preguntaban qué secreto escondía aquel vagabundo que ahora caminaba con paso firme y seguro. La historia de don Julián comenzaba a transformarse, y con ella, la vida de Marta también. Lo que empezó como una simple defensa en un café, ahora se convertía en una batalla por la verdad y la justicia. Pero nadie sabía aún que, años después, esa historia tendría un giro inesperado, un momento en el que Marta descubriría algo que cambiaría para siempre su vida y su destino. La batalla apenas comenzaba, y don Julián estaba listo para recuperarlo todo, no con violencia, sino con la fuerza del coraje y la verdad. El proceso para recuperar lo que había perdido no fue fácil para don Julián. Día tras día, enfrentaba obstáculos que parecían insuperables, desde papeleo interminable hasta viejas amistades convertidas en enemigos. Pero su determinación era firme, y Marta estaba a su lado, apoyándolo en cada paso, convirtiéndose en su confidente y aliada más cercana. Un día, mientras revisaban antiguos contratos y documentos en la oficina, don Julián encontró algo que hizo que su rostro cambiara. «Esto no lo esperaba», murmuró. Marta se acercó para ver mejor. Era un documento que demostraba que alguien muy cercano a él había conspirado para despojarlo de su fortuna. El descubrimiento abrió una herida profunda. Don Julián recordó las traiciones que habían marcado su caída, y sintió una mezcla de tristeza y rabia. «Esto explica muchas cosas», dijo con voz firme. «Pero ahora, tengo la prueba para luchar». Marta vio en sus ojos una chispa renovada. Sabía que, a pesar del pasado oscuro, él estaba listo para enfrentarlo y vencer. La lucha por la justicia no era solo personal, sino también un acto de redención. Sin embargo, la batalla legal fue ardua y llena de sorpresas. Cada avance parecía traer nuevos enemigos y dificultades inesperadas. Don Julián recibió advertencias, incluso amenazas veladas, pero nunca se rindió. Una tarde, mientras Marta y don Julián trabajaban en la oficina, escucharon un golpe fuerte en la puerta. Al abrir, encontraron a un hombre desconocido que se presentó como un antiguo socio arrepentido. «Quiero ayudar», dijo con sinceridad. «Sé que fui parte del problema». Don Julián lo miró con cautela, pero decidió darle una oportunidad. «Si realmente quieres ayudar, tendrás que demostrarlo», respondió. Marta sintió que una nueva esperanza surgía. Con la ayuda del antiguo socio, comenzaron a reunir pruebas más sólidas para presentar en la corte. Cada documento, cada testimonio, era una pieza clave en la reconstrucción de la verdad. Mientras tanto, Marta notaba cómo don Julián cambiaba. La tristeza y la desesperanza se transformaban en fuerza y confianza. Él le agradecía a diario por estar a su lado, y ella sabía que su apoyo era fundamental para que él no perdiera la fe. Pero la tensión aumentaba. Los enemigos de don Julián no se quedaron de brazos cruzados. Intentaron desacreditarlo, difundir rumores y hacer que pareciera el villano de la historia.
Marta se enfrentó a clientes y conocidos que dudaban de la verdad, pero nunca permitió que la duda ganara en su corazón. Una noche, después de cerrar el café, don Julián confesó a Marta: «No sé qué pasará, pero sé que esta es mi última oportunidad para ser libre de ese pasado que me destruyó». Marta lo miró con ternura y le respondió: «No estás solo, Julián. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos». Lo que no sabían era que esa última oportunidad traería consigo un giro inesperado que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Don Julián y Marta sintieron que estaban cerca de alcanzar la justicia que tanto habían buscado, pero los últimos días trajeron una serie de sorpresas que pondrían a prueba su fuerza y su confianza. Una mañana, don Julián recibió una carta anónima con advertencias claras: «Detente o sufrirás las consecuencias». Al leerla, su rostro se endureció, pero no mostró miedo. Marta, sin embargo, sintió una ola de preocupación. «No podemos retroceder ahora», le dijo él, «pero debemos estar preparados para lo que venga». Esa misma tarde, un misterioso accidente casi les cuesta perder pruebas valiosas. Un incendio en una pequeña bodega donde guardaban documentos importantes destruyó parte del material. Don Julián sospechaba que no fue un accidente, sino un intento de sabotaje. La policía inició una investigación, pero las respuestas tardaban en llegar. Marta y Julián tuvieron que mover rápido para recopilar todo lo que quedaba y asegurar las pruebas que aún podían salvar. Cada paso era un desafío, pero también una oportunidad para demostrar su compromiso. Mientras tanto, en el café, la historia de don Julián comenzaba a ser conocida por más personas. Algunos clientes antiguos se acercaban con respeto, otros con curiosidad y pocos con desconfianza. Marta veía cómo la figura de don Julián se transformaba de un hombre humilde a un símbolo de lucha y esperanza. Un día, un periodista local se interesó por la historia y les propuso una entrevista. Al principio, don Julián dudó, temiendo que la exposición pudiera poner en riesgo su proceso, pero Marta lo convenció de que era importante que la verdad saliera a la luz. La entrevista se transmitió en la radio local y rápidamente generó reacciones. Muchas personas se conmovieron con la historia de un hombre que había caído en la pobreza y luchaba por recuperar su dignidad y justicia. La opinión pública comenzó a inclinarse a su favor, aumentando la presión sobre quienes intentaban detenerlo. Sin embargo, la lucha legal seguía siendo complicada. Don Julián tuvo que enfrentarse a abogados poderosos y a viejos aliados que ahora estaban en su contra. Cada sesión en la corte era intensa, llena de acusaciones, defensas y revelaciones que mantenían a todos en vilo. Marta, a su vez, trabajaba incansablemente en el café, manteniendo el lugar abierto y siendo el soporte emocional de don Julián. Su vínculo se fortalecía día a día, y en medio de la tormenta, encontraron momentos de alegría y esperanza que los mantenían firmes. Una noche, cuando todo parecía avanzar hacia una resolución, don Julián recibió una visita inesperada. Era alguien del pasado, una persona que había jugado un papel importante en su caída y que ahora buscaba redimirse. «Estoy aquí para ayudarte», dijo con sinceridad. Don Julián lo miró con cautela, preguntándose si realmente podía confiar en esa persona. Marta, que estaba cerca, sintió que ese encuentro podría cambiarlo todo. La batalla estaba lejos de terminar, pero don Julián y Marta sabían que, pase lo que pase, su historia ya había inspirado a muchos. La justicia no era solo un sueño, sino una meta alcanzable con coraje y perseverancia. Lo que nadie esperaba era que ese inesperado aliado traería consigo una revelación que cambiaría el rumbo definitivo de la historia. Pasaron semanas de incertidumbre y nerviosismo. Don Julián y Marta trabajaban sin descanso, preparándose para la audiencia final que definiría el destino de todo lo que habían luchado por recuperar. La tensión era palpable,
pero también había una esperanza silenciosa que los mantenía firmes. El día de la audiencia llegó con un aire de solemnidad. La sala del tribunal estaba llena, y entre los asistentes, algunos rostros familiares de aquel barrio humilde donde don Julián había encontrado refugio años atrás. Marta estaba a su lado, su mano apretando con fuerza la de don Julián, transmitiéndole toda la seguridad que él necesitaba. Cuando don Julián tomó la palabra, su voz temblaba al principio, pero pronto se volvió firme y clara. Contó su historia, desde los días de gloria hasta la caída, pasando por la injusticia y el abandono. Reveló los documentos y las pruebas que habían reunido con tanto esfuerzo, y expuso las traiciones que lo habían dejado sin nada. La sala permaneció en silencio, conmovida por la sinceridad y el coraje de aquel hombre que no solo pedía justicia para sí mismo, sino para todos aquellos que habían sido víctimas de la corrupción y la mentira. Cuando terminó, los abogados de la otra parte intentaron desacreditarlo, pero ya no tenían el control. La verdad estaba allí, evidente e irrefutable. Marta observaba a don Julián con admiración, recordando cómo un hombre que una vez había sido un vagabundo ahora hablaba con la fuerza de alguien que había conquistado su dignidad. La decisión del juez no tardó en llegar. El veredicto fue favorable a don Julián. Recuperaba el edificio y su nombre quedaba limpio ante la ley. Un suspiro de alivio y alegría se escapó de los labios de todos los presentes. Pero la historia no terminó ahí. Don Julián, conmovido por todo lo vivido, decidió que su nueva vida tendría un propósito más grande. Anunció que transformaría el edificio en un centro de apoyo para personas en situación de calle, ofreciendo trabajo, educación y un lugar digno donde reconstruir sus vidas. Marta sonrió, sabiendo que aquel hombre que defendió a una chica en un café años atrás ahora se convertía en un faro de esperanza para muchos. La transformación no fue fácil, pero con la ayuda de Marta y la comunidad, el proyecto comenzó a tomar forma. Don Julián ya no era un hombre invisible para la sociedad, sino un ejemplo de resiliencia y humanidad. En el café, donde todo comenzó, Marta colocó una foto de don Julián junto a un mensaje que decía: «Nunca juzgues a alguien por su apariencia. Todos merecen una segunda oportunidad». La historia del vagabundo que defendió a una chica y terminó siendo el dueño del edificio se convirtió en leyenda en la ciudad. Una prueba viviente de que el destino puede cambiar, y que la verdadera riqueza está en el corazón y la valentía de las personas. Don Julián y Marta, unidos por la adversidad, demostraron que la esperanza puede renacer en los lugares más inesperados, y que con fe y coraje, cualquier historia puede tener un final digno y justo. Así, el edificio que una vez simbolizó pérdida y traición, ahora brillaba con luz propia, gracias a la fuerza de un hombre que nunca dejó de luchar. Y en cada rincón de esa ciudad, la gente recordaba aquella historia con admiración y un suspiro de esperanza, sabiendo que, a veces, las verdaderas batallas se ganan con el corazón.